Buenas tardes, mi nombre es María Cristina Pichardo Hernández. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 23009614. Estoy en la materia de Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto es el número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesor es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El caso 1 que nos presentan es que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en Plaza de Armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta que nos hacen es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Y efectivamente, existe responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano. El caso de Ana presenta violaciones claras a derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte. Los argumentos legales que sostendría una sentencia condenatoria ante la Corte Internacional de Derechos Humanos es la violación a la libertad de expresión y de religión. El policía detuvo a Ana por repartir panfletos con citas bíblicas bajo el argumento subjetivo de que alteraba el orden. El artículo 12, la libertad de conciencia y de religión, y el 13, que es libertad de pensamiento y de expresión, de la Convención Americana de Derechos Humanos. El argumento es la libertad de expresión protege no solo ideas políticas, sino también religiosas. El Estado solo puede restringir este derecho si existe una ley previa, clara y necesaria. Repartir panfletos pacíficamente no constituye una alteración al orden público que justifique la censura y detención. El segundo argumento sería la violación a la libertad personal y de seguridad. Ana fue detenida en una patrulla, incomunicada y posteriormente llevada a Barandilla sin que se acreditara un delito o falta administrativa real. El fundamento está en el artículo 7, que es derecho a la libertad personal. El argumento es la detención fue arbitraria e ilegal. El hecho de mantenerla incomunicada 3 horas en una patrulla constituye una forma de detención fuera de control judicial, lo cual está prohibido. El tercer argumento es violación a la integridad personal, trato humillante. El personal de seguridad pública se burló y usó calificativos peyorativos contra Ana. Esto se encuentra en el artículo 5 del derecho de la integridad personal, que nadie puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las burlas por parte de agentes del Estado, mientras ella estaba bajo su custodia, representan una afectación a su integridad psíquica y moral agravada por una posible discriminación por motivos religiosos. A falta de acceso a la justicia y protección judicial, en este punto es el más grave para la responsabilidad del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos, la Justicia Federal fallaron en su deber de investigar y proteger a la víctima. Esto se encuentra en el artículo 8 sobre garantías individuales y 25 sobre protección judicial. El argumento es que el Estado tiene el deber de ofrecer recursos sencillos y efectivos. Al omitir los procedimientos y declararse incompetentes, dejaron a Ana en un estado de indefensión total. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la falta de investigación de violaciones a derechos humanos es, en sí misma, una violación a la Convención. El agotamiento de recursos es importante hacer una precisión jurídica sobre el planteamiento. Para que el caso de Ana sea admisible ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero debe pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, el Estado mexicano alegaría que no se agotaron los recursos internos. Sin embargo, Ana podría invocar la excepción de negación de justicia en el artículo 4.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que las autoridades locales se negaron arbitrariamente a actuar. El Estado mexicano es responsable por la acción de sus policías,
sobre una detención ilegal y tortura psicológica, y en este caso también tratos degradantes, y por la omisión de sus órganos de justicia, que es la impunidad. Este caso guarda similitudes con la jurisprudencia de la Corte en casos de uso arbitrario de la fuerza pública y falta de debida diligencia de investigaciones. El caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esa disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia, ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, pues fue privado de su libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido. Obviamente le pusieron un calificativo, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso y jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento por la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En este caso, la responsabilidad internacional del Estado mexicano es clara y multifactorial. Se presentan violaciones graves a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, agravadas por la situación de vulnerabilidad extrema de Andrés, que es una persona en situación de calle. Los argumentos serían: la violación a la libertad personal es el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que la detención de Andrés fue arbitraria. Aunque existía un decreto, la norma no consideraba la situación de personas que no tienen un domicilio donde confinarse. El argumento: al no tener hogar, cumplir con el decreto es fácticamente imposible para Andrés. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido que una detención es arbitraria y es irrazonable, imprevisible o falta la proporcionalidad. Privar de la libertad a alguien por no tener casa es una criminalización de la pobreza. Esto se encuentra en el artículo 7.3, prohibición de detención arbitraria. El segundo argumento es violación a la integridad personal y dignidad, en el artículo 5 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El hecho de ser boletinado en redes sociales con calificativos peyorativos constituye una violación al honor y a un trato degradante. El argumento es que el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizó su poder para humillar públicamente a una persona vulnerable. Esto afecta la integridad psíquica y moral de Andrés y viola su derecho a la honra y al reconocimiento de su dignidad. El fundamento es el artículo 5.1, integridad personal, y artículo 11, protección a la honra y a la dignidad. El tercer argumento es violación al principio de igualdad y no discriminación, en el artículo 24 de la Convención de Derechos Humanos. El decreto y su ejecución aplicaron una discriminación indirecta. Aunque el decreto parece neutral, aplica para todos. Tiene un impacto desproporcionado y perjudicial a las personas sin hogar. El Estado no previó medidas afirmativas para este grupo vulnerable, castigándolo por una condición socioeconómica. El fundamento es el artículo 24, igualdad ante la ley. En relación con el artículo 11.1, obligación de respetar los derechos de discriminación. El caso menciona que se planteó en jurisdicción militar porque un militar realizó la detención. El argumento es: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la jurisdicción militar nunca es competente para investigar violaciones a derechos humanos de civiles. El hecho de que el caso transitara por tribunales castrenses viola el derecho al juez natural. El fundamento es el artículo 8.1, las garantías judiciales sobre un juez competente. En este caso, la conclusión sobre la situación del Estado mexicano en materia de derechos humanos internacionales a inicios de 2026 es ambivalente. Se reconoce una apertura diplomática y cooperación formal con organismos internacionales, pero persiste una brecha crítica entre los compromisos firmados y la realidad de violencia e impunidad del país. Muchas gracias.